El comandante Stokara entró lentamente en la sala blanca. Sus antebrazos temblaban mientras se dirigía hacia la silla situada en el centro. Las luces eran demasiado brillantes. Se oían sus ojos cristalinos. No había dormido bien en meses. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros humanos. Los 3 jueces estaban sentados detrás de una larga mesa metálica. Todos eran de especies alienígenas diferentes. Uno era alto y delgado como un árbol. Otro tenía la piel azul y no tenía pelo. Y el tercero parecía un insecto gigante con muchos ojos. Todos lo miraban fijamente mientras se sentaba. El comandante Zathara, dijo el juez alto con voz fría, usted ha solicitado esta audiencia para dar testimonio sobre las tácticas bélicas humanas. ¿Es eso correcto? Zathara asintió, con la garganta seca. Sí, honorables jueces. Lo que vi durante la guerra, lo que hicieron los humanos, la galaxia. Necesita saberlo. Comience su testimonio, dijo la jueza azul de piel azul. Ella sostenía un dispositivo de grabación en la mano. Cuéntenos sobre su primer encuentro con los humanos. Setkarara respiró hondo. ¿Por dónde podía empezar? ¿Cómo podía explicar cómo eran realmente los humanos? Durante 300 años, su pueblo había conquistado mundo tras mundo. Eran los guerreros más fuertes de la galaxia. Nunca habían perdido una guerra hasta que se encontraron con los humanos. Pensábamos que eran débiles. Nuestras naves espías observaron su planeta durante muchos años. Vimos sus televisores. Escuchábamos sus señales de radio. Siempre estaban peleando entre ellos. Pensamos que serían fáciles de derrotar. El juez insecto chasqueó sus mandíbulas. Continúa. La primera vez que los encontramos fue cerca del espacio Centauri. Yo lideraba una patrulla de 12 naves. Encontramos una nave humana a la deriva en el espacio. Parecía averiada, como si necesitara ayuda. Setkarara hizo una pausa. Incluso ahora, años después, podía recordar cada detalle de aquel día. La nave humana Aeroafia estaba hecha de placas de metal soldadas. Algunas partes parecían provenir de naves diferentes. Salía humo de varios agujeros en el casco. Cualquier especie normal habría enviado señales de socorro, pero los humanos estaban en silencio. El capitán Vorak nos ordenó abordar su nave. Zathara continuó. Pensábamos que encontraríamos refugiados asustados, quizás civiles, heridos, pero nos equivocamos. El grupo de abordaje estaba formado por 20 guerreros de Roti. Cada uno de ellos medía más de 2 metros y pesaba 136 kilogramos, llevaban rifles de plasma y armaduras de combate completas. Eran asesinos entrenados que habían luchado en docenas de mundos. La se abrió sin resistencia. Los pasillos estaban oscuros y llenos de humo. El aire sabía a metal quemado y a algo más, algo orgánico que Zathara no pudo identificar. A 12 humanos en la bodega principal. Dijon estaban de pie en círculo alrededor de su líder, una mujer llamada Lisa Bacon. Era pequeña, incluso para ser humana, quizá 1,5 metros, poco más de 1,5 metros de altura. Tenía el pelo castaño corto y los ojos verdes. Lisa Baker vestía ropa de trabajo sucia y cubierta de manchas de aceite. Tenía las manos negras de grasa. Parecía una mecánica o una trabajadora de mantenimiento, no una soldado ni una guerrera, solo una persona que se ganaba la vida arreglando cosas. Nuestro traductor les dijo que se rindieran. Setkarara explicó que esperábamos que se arrodillaran para suplicar clemencia, pero Lisa Baker sonrió. Esa sonrisa persiguió a Stara. No era una sonrisa feliz, ni una sonrisa asustada. Era algo completamente diferente. Era la sonrisa de un depredador que había estado esperando a que su presa cayera en la trampa. Nunca había visto a una especie sonreír antes de la batalla. Setkarara dijo a los jueces, en todas nuestras guerras, ningún alienígena nos había sonreído. Nunca, cuando exigíamos la rendición. Miedo, cianira, a veces, pero nunca placer. Lisa Baker dijo algo en lenguaje humano. Los otros humanos se rieron de verdad.
como si alguien hubiera contado un chiste gracioso. Luego, se movieron. Los humanos no tenían armas adecuadas, ni rifles de plasma, ni espadas de energía. Llevaban herramientas de su nave, anzopletes, tubos de metal, martillos. Uno de ellos sostenía lo que parecía un cuchillo de cocina. Tiberian, haber muerto en segundos. Zathara dijo que su voz se volvió muy éramos guerreros, entrenados con armas avanzadas. Ellos eran civiles con herramientas de reparación, pero luchaban como demonios. Lisa Baker se movía más rápido de lo que cualquier humano debería ser capaz de moverse. Se zambulló bajo el fuego de los rifles de plasma y rodó detrás de una pila de contenedores de carga. Los demás humanos se dispersaron en diferentes tracks. En cuestión de segundos, la organizada formación Zerrato Formation se convirtió en caos. Los humanos conocían su nave a la perfección en cada pasillo, cada escondite, cada punto débil de la estructura. Se movían en la oscuridad como fantasmas. Aparecían desde conductos de ventilación, caían de los paneles del techo, salían por agujeros en las paredes que los Zarati ni siquiera habían notado. 3 de nuestros guerreros murieron en los primeros 5 minutos. Zathara continuó. El guerrero cabal fue asesinado por un humano que lo atacó con un soplete. El humano quemó su armadura y siguió luchando incluso cuando los disparos de Kethel le alcanzaba en el pecho. Otro guerrero Zarati murió cuando una mujer humana se dejó caer por un conducto de ventilación y aterrizó sobre su espalda. Ella utilizó una barra de metal afilada para perforar la articulación débil de la armadura de su cuello. Pesa unos 45 kg, mientras que el guerrero pesaba 136 kilogramos, pero ella lo mató antes de que pudiera tirarla. La tercera muerte fue la peor en un joven humano, apenas adulto, según los estándares de su especie. Había llenado varios contenedores con el combustible de la nave cuando los guerreros Zarati lo acorralaron en un almacén. El desarrolló combustible y lo prendió fuego con una chispa de un panel eléctrico dañado. La explosión lo mató al instante, pero también mató a 2 Zarati y quemó gravemente a otros 3. Convirtieron su propia nave en un arma, explicó Said Karara a los jueces. Cada herramienta, cada pieza de equipo, cada gota de combustible, se convirtió en algo que podían usar para hacernos daño. Lisobakar fue la peor de todos. Parecía estar en todas partes a la vez. Cuando los Zarati pensaban que la tenían atrapada en la sala de máquinas, ella aparecía detrás de ellos. Cuando registraban los pasillos, ella los atacaba desde la sala de máquinas. Había hecho algo a los sistemas internos de la nave. Las luces se apagaban justo cuando atacaba. Las puertas se cerraban de golpe, separando a los guerreros Zarati de sus refuerzos. La gravedad artificial se activaba y desactivaba haciendo que los guerreros tropezaran mientras ella se movía como si lo esperara. ¿Cuánto tiempo duró la lucha?, preguntó el juez alto. 47 minutos, respondió Said Karara. 47 minutos de la lucha más feroz que he vivido nunca. Y he luchado en 63 batallas en 32 mundos. El final llegó cuando el capitán Vorak finalmente logró acorralar a Lisa Baker. Estaba atrapada sin salida. Su soplete de soldadura casi sin combustible. Tenía quemaduras en los brazos y un profundo corte en la frente. Ríndete ahora, y te daremos una muerte rápida, le dijo el capitán Vorak a través del traductor. Lisa Baker lo miró con esos ojos verdes. Incluso acorralada y herida, seguía sonriendo. Dijo algo en lenguaje humano. El traductor permaneció en silencio durante un momento, y luego habló con voz confusa. Dice que le agradece que haya subido a su nave. Deberíamos habernos dado cuenta entonces de lo que quería decir, dijo Said Karara a los jueces. Deberíamos haber entendido la trampa, pero estábamos demasiado concentrados en capturarla. Dice: gracias por subir a bordo de su nave. Deberíamos habernos dado cuenta entonces de lo que quería decir, dijo Said Karara a los jueces. Deberíamos haber entendido la trampa, pero estábamos demasiado concentrados en capturarla. Lisa Baker levantó su soplete por última vez,
pero en lugar de apuntar al capitán Vorak, lo dirigió hacia un gran cilindro metálico que había detrás de ella. El cilindro tenía símbolos de advertencia pintados en amarillo brillante. Ella estaba de pie junto al núcleo del reactor, explicó Seit Kara, un reactor de fusión humano que ya estaba dañado e inestable. Ella utilizó el último resto de combustible para cortar el campo de contención. La explosión destruyó completamente la nave humana y también destruyó 2 naves Zarati y dañó otras 3. El capitán Vorak y 8 guerreros murieron en el Acton Seit Kara, y los demás supervivientes salieron disparados por la explosión, pero muchos resultaron gravemente heridos. Lisa Baker eligió morir, dijo Seit Kara en voz baja, pero decidió llevarse consigo al mayor número posible de nos. Incluso en el momento de la muerte, seguía luchando, intentando hacernos daño. Los 3 jueces permanecieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, el juez de piel azul habló. ¿Era este vuestro primer encuentro con los humanos? Sí, respondió Zatara, y nos enseñó que todo lo que creíamos saber sobre la guerra era erróneo. Los humanos no luchan como ninguna otra especie de la galaxia. No siguen las reglas normales de rendición o retirada. Luchan hasta la muerte. E incluso entonces, intentan hacerte daño. El juez insecto volvió a chasquear sus mandíbulas. ¿Qué pasó después? Sara cerró sus ojos cristalinos. La siguiente parte de su historia era aún peor. Pero la galaxia necesitaba saberlo. Necesitaban comprender de lo que eran realmente capaces los humanos. 6 meses después, dijo, invadimos su sistema solar. Creíamos haber aprendido de nuestro primer encuentro, pero nos equivocamos de nuevo. Zetkara se movió en su silla. El recuerdo de la sonrisa de Lisa Baker aún le perturbaba, pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Los jueces esperaron pacientemente mientras él ordenaba sus pensamientos. 6 meses después del incidente con la nave de Lisa Baker, el emperador decidió invadir el espacio humano. ¿Comenzó? Habíamos obtenido información sobre su sistema natal a través de datos capturados. Lo llamaban Shoal. Tenía un mundo principal llamado Tierra y varias colonias más pequeñas. El Imperio Zarati reunió la mayor flota de invasión de su historia en 30 naves de guerra de clase Dreadnought, cada una capaz de destruir una ciudad con un solo disparo, 200 naves de ataque más pequeñas y 50,000 de los mejores guerreros del imperio. Los mejores guerreros del imperio. La flota estaba comandada por el almirante Sexta, un veterano de 40 conquistados exitosos. Nuestro primer objetivo era una estación minera en el sistema exterior. Zothara continuó. Se llamaba Estación Titán. Nuestra inteligencia decía que tenía 50,000 civiles humanos y muy pocas fuerzas militares. Esperábamos que se rindieran inmediatamente. La Estación Titán orbitaba alrededor de una gran luna cubierta de hielo. La estación en sí era enorme, construida para procesar materiales procedentes de la minería de asteroides, Kantabakan, zonas habitables, secciones de trabajo y enormes instalaciones industriales. Lo más importante es que no tenía escudos militares y solo disponía de armas defensivas básicas. El ataque debería haber durado 1 hora, según explicó Sara. Los jueces, quizá 2 si los humanos se mostraban obstinados. En cambio, se convirtió en un asedio que duró 4 meses. El almirante Crexis envió la habitual demanda de rendición, que se transmitió por todos los canales de comunicación humanos. El mensaje era sencillo: abandonar la estación en 24 horas o ser destruidos. Los humanos respondieron 12 horas después. Su mensaje era breve y provenía de alguien llamado Jake Morrison, el comandante de la estación. Morrison no era un oficial militar, sino un antiguo minero de asteroides que había sido ascendido para dirigir las operaciones civiles. La respuesta de Morrison fue de solo 4 palabras en lenguaje humano. Según Skara,
Nuestros traductores nos dijeron que significaba: venid a tomarla. Pensamos que solo eran bravuconadas de un civil asustado. La flota Zarati se colocó en posición de ataque. Al día siguiente, 3 acorazados destruirían las principales defensas de la estación, mientras que naves más pequeñas abordarían las instalaciones. El plan era sencillo y había funcionado en docenas de otros mundos, pero cuando los acorazados dispararon sus armas principales, ocurrió algo inesperado. Los rayos impactaron en la estación, pero en lugar de destruirla, parecieron dispersarse y debilitar su casco. El casco se puso al rojo vivo, pero no se rompió. Los humanos habían hecho algo a su estación, explicó Sedkara. Habían cubierto el pasillo exterior con materiales reflectantes, equipos de minería, láminas de metal pulido, e incluso espejos de sus viviendas. Nuestras armas energéticas se reflejaban y se dispersaban. Jake Morrison había convertido a 50,000,000 mineros en un ejército de la noche a la mañana, pero no era un ejército normal. Los humanos no se alineaban en formaciones, ni construían defensas tradicionales, sino que hicieron algo que ninguna otra especie había intentado. Jamás convirtieron toda la estación en un arma. Helen Clark era una trabajadora de mantenimiento que reparaba sistemas de aire acondicionado. Morrison la puso a cargo de los explosivos. Ella utilizó cargas mineras destinadas a romper asteroides para crear bombas en toda la estación. Cada pasillo, cada habitación, cada conducto de aire se convirtió en una trampa potencial. Paul Rodríguez había dirigido la estación. Conocía todos los almacenes de alimentos y todos los productos químicos utilizados en la preparación de los alimentos. Morrison lo hizo responsable de crear venenos y armas químicas. Paul convirtió la cocina en un laboratorio donde mezclaba productos de limpieza con productos químicos industriales para fabricar gases mortales. A los abordadores fueron los primeros en descubrir lo que habían hecho los humanos. Zotara dijo que su voz se volvió más baja al recordar: yo lideré la tercera oleada de abordadores, para entonces ya habíamos perdido 200 guerreros. La estación base de atraque de la estación parecía normal desde fuera, pero cuando los naves de Rati intentaron aterrizar, unos explosivos ocultos destruyeron las plataformas de aterrizaje. Los guerreros que sobrevivieron a las explosiones se encontraron atrapados en naves dañadas, mientras los defensores humanos atacaban desde posiciones ocultas dentro de la estación. Cada paso era peligroso. Helen Clark había colocado cargas explosivas en los paneles del techo, y cuando los guerreros de Rati pasaban por debajo, las cargas detonaban y derribaban toneladas de metal y roca. Escuadrones enteros quedaron sepultados vivos. También habían modificado los sistemas de soporte vital. Los conductos de ventilación que deberían haber transportado oxígeno, transportaban en su lugar los gases venenosos de Paul Rodríguez. Los guerreros de Rati se quitaban los cascos en lo que parecían zonas seguras, solo para respirar sustancias químicas mortales que les quemaban los pulmones y les dejaban ciego. Los humanos sabían que teníamos que capturar el centro de mando, continuó Sedkara. Así que hicieron el viaje lo más mortífero posible. Cada pasillo era una trampa. Cada habitación era una cámara de muerte. Los niños de la estación, los niños, eran la parte más inquietante de la defensa. Niños humanos, de tan solo 10 años, se arrastraban por conductos de ventilación demasiado pequeños. Para los guerreros de Rati, llevaban pequeños dispositivos explosivos y equipos de comunicación. Observaban los movimientos de los Zarati e informaban a los defensores. Cuando los guerreros intentaron seguir a los niños por los conductos, descubrieron que los humanos los habían llenado de cristales rotos, metal afilado y más gas venenoso. Varios guerreros murieron tratando de capturar a los niños humanos, que desaparecieron en las paredes de la estación como fantasmas. Jake Morrison estaba en todas partes. Sedkara dijo: parecía conocer cada rincón de la estación a la perfección. Cuando atacábamos una sección, aparecía en otra zona y destruía nuestras líneas de suministro. Cuando intentábamos atraparlo,
desaparecía en las zonas industriales. Morrison había sido un menor durante 20 años, antes de convertirse en comandante de la estación. Conocía todos los túneles, todos los conductos de mantenimiento y todos los pasadizos ocultos de las instalaciones. Utilizaba este conocimiento para aparecer donde menos lo esperaban los Zarati. Los humanos también aprendieron a utilizar la tecnología Zarati en su contra. A los guerreros muertos les quitaban sus equipos de comunicación y los estudiaban. En pocas semanas, los humanos escuchaban los mensajes de radio de los Zarati y aprendían sus planes de batalla. Helen Clark descubrió cómo reprogramar los explosivos Zarati. Cogía las bombas de los guerreros muertos y utilizarlas para crear trampas aún mayores. Paul Rodríguez aprendió a extraer veneno de los suministros médicos de los Zarati y mezclarlo con los sistemas de agua y comida de la estación. Lo peor fue la guerra psicológica. Seid Correra dijo a los jueces: los humanos entendieron que nuestras mentes eran tan importantes como nuestros cuerpos. Los humanos capturaban a los guerreros Zarati heridos y transmitían sus últimas palabras a la flota. Aprendieron lo suficiente del idioma Zarati como para enviar mensajes de radio falsos que llevaban a los equipos de rescate a emboscadas. Incluso aprendieron a imitar las voces Zarati lo suficientemente bien como para dar órdenes falsas. Morrison organizó a los civiles para crear sonidos que volvían locos a los guerreros Zarati. Golpeaban tubos metálicos en las paredes, creando ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna parte. Reproducían grabaciones de los gritos de muerte de los Zarati a través del sistema de megafonía de la estación. También mostraban fotos de Zarati muertos a sus prisioneros y describían con detalle cómo había muerto cada guerrero y lo que planeaban hacer con la siguiente oleada de atacantes. Algunos guerreros Zarati se derrumbaron por completo y se negaron a seguir luchando. Después de 2 meses, el almirante Krexta se vio obligado a pedir refuerzos. Zotara dijo que una simple estación minera había detenido a la flota más poderosa de la historia de Zarati. El asedio continuó durante otros 2 meses más. Llegaron más naves Zarati. Pero los humanos adaptaron sus defensas. Aprendieron a construir nuevas trampas más rápido de lo que los Zarati podían descubrirlas. Crearon nuevos venenos y nuevas formas de matar. El propio Jake Morrison mató a 17 guerreros Zarati durante el asedio. Utilizó herramientas mineras, armas improvisadas y sus propias manos. Las cámaras de seguridad de toda la estación grabaron sus batallas y los demás humanos utilizaron estas grabaciones para aprender mejores técnicas de lucha. El final llegó cuando el almirante Krexta decidió finalmente destruir toda la estación con armas nucleares, pero Jake Morrison también se había preparado para esta posibilidad. Morrison había escondido un dispositivo nuclear en el núcleo de la estación, explicó Seid Kara cuando detectó los misiles entrantes. Activó su propia explosión, que destruyó no solo la estación Titan, sino también 6 naves de guerra Zarati que se encontraban demasiado cerca de la instalación. 000. Guerreros Zarati murieron al instante. La explosión fue tan potente que dañó otras 12 naves de la flota. Jake Morrison murió en la explosión que él mismo provocó, pero su último mensaje fue transmitido a todas las colonias humanas. Telset les contó exactamente cómo había luchado su pueblo y qué tácticas habían funcionado mejor contra las fuerzas de Zarati. Hemos ganado la batalla, dijo Zosara Farti. Hemos capturado las ruinas de la estación Titán, pero hemos perdido 6 naves, 5,000 guerreros y 4 meses de tiempo. Lo peor de todo es que hemos perdido la confianza. El juez de Frente Azul, King Yajelin de Forward. ¿Cómo ha cambiado esta única batalla toda vuestra doctrina militar? Zafara se quedó callado durante un largo momento. Antes de la estación Titán, creíamos que entendíamos la guerra. Teníamos reglas sobre cómo debían librarse las batallas. Creíamos que los civiles siempre se rendirían antes que luchar. Esperábamos que nuestros enemigos se comportaran de forma predecible. Los humanos rompieron todas esas reglas. Nos demostraron que cualquier lugar podía convertirse en una
fortaleza. Cualquier persona podía convertirse en un arma, y cualquier material podía transformarse en algo letal. Demostraron que 50,000 civiles podían contener a 50,000 guerreros antronados. Si se negaban a rendirse, los 3 jueces esperaron, mientras Zetara se frotaba los ojos cristalinos con 2 de sus manos delanteras. Los recuerdos de la estación Titán eran malos, pero lo que sucedió después fue mucho peor. Tuvo pesadillas sobre New Eden todas las noches durante 3 años después de que terminara la guerra. Después de la estación Titán, el emperador cambió nuestra estrategia. Comenzó Zatara. En lugar de destruir las colonias humanas, las ocuparíamos, controlaríamos a la población y los utilizaríamos como trabajadores. Pensamos que sería más fácil que luchar contra ellos. El objetivo era New Eden, una colonia agrícola con 2 millones de humanos. El mundo tenía campos verdes, ríos limpios y pequeñas ciudades repartidas por 3 continentes. Los humanos cultivaban alimentos y realizaban investigaciones científicas. Los informes de inteligencia decían que no tenían fuerzas militares y solo armas defensivas básicas. El general Boran comandaba la fuerza de ocupación. Zatara continuó. 100,000 soldados de Arati, los mejores soldados del imperio. Pensamos que sería una simple operación policial. La invasión fue perfecta al principio. Las naves de Arati aterrizaron en todas las ciudades importantes sin resistencia. Los humanos no se defendieron cuando los soldados tomaron el control de los edificios gubernamentales. No atacaron cuando las fuerzas de Arati se apoderaron de sus centros de comunicación. Parecían aceptar la ocupación pacíficamente. Durante las 2 primeras semanas, todo estuvo tranquilo. Los humanos iban a trabajar todas las mañanas, seguían nuestras órdenes, proporcionaban comida y suministros a nuestras bases. Pensábamos que por fin habíamos aprendido a manejarlos adecuadamente. A Sara se le asignó la supervisión de la ciudad de Riverside, con una población de 50,000 habitantes. Estaba construida a lo largo de un amplio río y rodeada de granjas. Los humanos cultivaban trigo, maíz y verduras que alimentaban a gran parte del planeta. También tenían varias escuelas y un pequeño centro médico. El alcalde de la ciudad era un anciano llamado George Adams. Se reunía con Stara todas las mañanas para discutir las tareas del día. Adams siempre sonreía y aceptaba todas las peticiones. Parecía el ejemplo perfecto de un líder humano cooperativo. El alcalde era un anciano llamado George Adams, que se reunía con Zatara todas las mañanas para discutir las tareas del día. Adams siempre sonreía y accedía a todas las peticiones. Parecía el ejemplo perfecto de un líder humano cooperativo. El alcalde Adams me presentó a las personas importantes de la ciudad, explicó Zatara. Carol Brown era la directora de la escuela principal. Era una mujer pequeña, con el pelo gris, que hablaba muy suavemente. Danny White era el propietario de la granja más grande de las afueras de la ciudad y nos suministraba la mayor parte de los alimentos frescos. La doctora Drelisa Park dirigía el centro médico al que acudían nuestros soldados heridos para recibir tratamiento. Todos estos humanos parecían inofensivos. Carol Brown se pasaba los días enseñando matemáticas e historia a los niños humanos. Danny White trabajaba en sus campos desde el amanecer hasta el anochecer. La doctora Park atendía tanto a los pacientes humanos como a los Zarati con el mismo. Todos seguían las órdenes y no causaban problemas. La resistencia comenzó tan lentamente que los Zarati no se dieron cuenta al principio. Empezaron a salir mal. A los equipos de comunicación dejaban de funcionar durante unas horas y luego, misteriosamente, volvían a funcionar. Las entregas de alimentos se retrasaban porque los vehículos de transporte tenían problemas mecánicos. Los soldados se enfermaban con dolencias leves que los mantenían en cama durante varios días. Pensábamos que eran problemas normales, dijo Sara. El equipo se estropea. Los vehículos necesitan reparación. La gente se pone enferma. No nos dimos cuenta de que los humanos estaban causando estos problemas a propósito. Carol Brown fue la primera en mostrar su verdadera naturaleza. Seguía enseñando en la escuela todos los días, pero sus lecciones cambiaron. En su Abba, Alas,
Niños humanos, la distribución de las bases Jarati. Les enseñaba a reconocer los diferentes tipos de equipo alienígena. Les entrenaba para moverse en silencio y observar, sin ser vistos. Los niños se convirtieron en espías. Jugaban a juegos que les llevaban cerca de las posiciones. Zarati, primera posiciones, trepaban a los árboles y miraban dentro de los recintos militares. Contaban soldados, vehículos y armas. Toda esta información llegaba a Carol Brown, que se la pasaba a otros miembros de la resistencia. Nunca sospechamos de los niños, admitió Said Carrara. Parecían inocentes, sonreían y nos saludaban cuando nos veían. Algunos incluso nos traían regalos, como flores y dibujos. Pensábamos que les caíamos bien. Danny White era aún más peligroso. Su granja proporcionaba verduras frescas a la base principal de Zara. Todos los días llegaban camiones para recoger comida para los soldados. Danny siempre los recibía personalmente y cargaba las verduras él mismo. Era amable y servicial, y nunca se quejaba de la gran cantidad de comida que tenía que proporcionar. Pero Danny no era solo un granjero. Había estudiado biología y química antes de iniciar su negocio agrícola. Sabía exactamente cómo modificar las plantas y el suelo para crear armas biológicas. Comenzó a cultivar plantas especiales que parecían normales, pero que contenían toxinas mortales. El envenenamiento comenzó 3 semanas después del inicio de la ocupación. Zatara dijo que los soldados comían y enfermaban en cuestión de horas. Algunos morían y otros se debilitaban demasiado para luchar. Los síntomas parecían los de una enfermedad natural, por lo que no sospechamos de sabotaje. Tenitin, cuidado de variar los venenos. A veces utilizaba toxinas vegetales que provocaban vómitos y fiebre. Otras veces utilizaba bacterias modificadas que atacaban el sistema nervioso. Incluso aprendió a crear sustancias químicas que volvían locos a los guerreros. Zarati durante varios días antes de recuperarse. El centro médico se convirtió en otra arma de la resistencia. La doctora Lise Park trataba a los soldados Zarati enfermos y heridos todos los días. Siempre parecía preocupada por su salud y trabajaba duro para ayudarlos a recuperarse, pero en secreto los estaba empeorando. La doctora Park aprendió muy rápido la biología Zarati. Zotara explicó. Estudiaba muestras de sangre y tejidos de los soldados heridos y descubrió qué medicamentos nos ayudaban y cuáles nos hacían daño. Entonces empezó a utilizar los medicamentos equivocados. La doctora Park inyectaba a los Zarati heridos sustancias que provocaban infecciones. Daba a los soldados enfermos medicamentos que empeoraban sus síntomas, en lugar de mejorarlos. Recomendaba tratamientos que causaban daños permanentes en los órganos y los huesos. Todo esto lo hacía con una sonrisa y expresiones de preocupación por su salud. La presión psicológica era la peor parte de la ocupación. Los humanos hacían que los Zarati tenían miedo de todo. No podían confiar en la comida, porque podía estar envenenada. No podían confiar en los medicamentos, porque podían matarlos. Ni siquiera podían confiar en los niños humanos porque podían ser espías. Todos los humanos se convirtieron en una amenaza potencial, dijo Zatara. El granjero que traía verduras podía llevar veneno. El médico que curaba las heridas podía causar más daño. El niño que jugaba en la calle podía estar contando nuestras armas. Empezamos a ver enemigos por todas partes. El alcalde Adams coordinaba todas estas actividades mientras mantenía su papel de líder cooperativo. Se reunía con Zatara todas las mañanas y discutía los asuntos de la ciudad de manera amistosa. Preguntaba por los 6 soldados y se ofrecía a ayudar a encontrar mejores suministros médicos. Sugería formas de mejorar la distribución de alimentos y facilitar la vida de las fuerzas de ocupación. Pero por la noche, Adams se reunía en secreto con los líderes de la resistencia. Coordinaba ataques con veneno. Con Danny White planificaba operaciones de espionaje con Carol Brown. Se encargaba de que la doctora Park recibiera los suministros médicos que necesitaba para dañar a los pacientes de Zarati. Los humanos habían convertido toda su sociedad en un arma contra nosotros.
dijo Zatara a los jueces. Cada persona, cada edificio, cada actividad cotidiana se convirtió en parte de su esfuerzo bélico. Nos combatían con sonrisas y actitudes serviciales, mientras nos mataban lentamente. La resistencia se hacía más fuerte cada semana. Más humanos se unían a la red. Aprendían mejores formas de ocultar sus actividades, desarrollaban nuevos venenos y mejores métodos de sabotaje. La tasa de mortalidad entre los soldados Zarati aumentaba constantemente. La paranoia se extendió por las fuerzas de ocupación como una enfermedad. Los soldados comenzaron a negarse a comer comida local. Incluso, cuando se morían de hambre, no aceptaban tratamiento médico de doctores humanos. Ni siquiera cuando se estaban muriendo, empezaron a atacar a civiles sin motivo. Solo por miedo y sospecha. Nos estábamos convirtiendo en monstruos, dijo Sara, en voz baja. Los humanos nos estaban volviendo paranoicos y violentos. Teníamos miedo de las ancianas y los niños pequeños. Veíamos amenazas en cada sonrisa y bondad en cada acto cruel. El punto de inflexión llegó cuando un humano llamado Kevin Martínez se infiltró en el cuartel general. Martínez había sido ingeniero de gestión de residuos antes de la ocupación. Sabía cómo reparar tuberías y sistemas eléctricos. Y lo más importante, sabía cómo moverse por los edificios sin ser visto. Martínez consiguió un trabajo limpiando oficinas en el centro de mando. Durante 3 meses, llegaba con sus productos de limpieza y trabajaba en silencio, en segundo plano. Los soldados Zarati lo veían tan a menudo que se volvió invisible para ellos. Solo otro trabajador humano haciendo su trabajo. Pero Martínez estaba cartografiando toda la instalación. Aprendió la ubicación de los equipos importantes, estudió los sistemas de seguridad e identificó los puntos débiles de la estructura del edificio. Se estaba preparando para un acto de sabotaje a gran escala. Sabotage. El día que Martínez pasó a la acción, llegó al trabajo como de costumbre en Zid. Carrara continuó limpiando oficinas y vaciando contenedores de basura. Sonrió y saludó con la cabeza a los guardias. Luego, se dirigió al centro principal de soporte vital. Martínez había pasado meses preparándose para este momento. Había introducido de contrabando pequeñas cantidades de explosivos escondiéndolos en los productos de limpieza. Había modificado herramientas de mantenimiento para convertirlas en detonadores. Había estudiado el sistema de circulación de aire de la base hasta saber exactamente dónde colocar las bombas. Cuando Martínez activó los explosivos, todas las esclusas de aire de la base de mando se abrieron simultáneamente y la atmósfera se precipitó al espacio en cuestión de segundos. 3.000 oficiales y soldados Zarati murieron casi al instante. Los principales sistemas informáticos de la base quedaron destruidos y se perdieron meses de datos de inteligencia. Las manos de Zatara temblaban mientras se preparaba para contar la parte más inquietante de su testimonio. Los 3 jueces habían estado tomando notas en silencio, pero ahora percibían algo diferente en su voz, algo que hacía que el comandante alienígena de ojos cristalinos pareciera más viejo y más destrozado que antes. Lo que voy a contarles, comenzó lentamente Seid. Kara viola todas las leyes de la guerra civilizada, desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la inocencia y la infancia. Los humanos nos demostraron que incluso los más jóvenes podían convertirse en armas de guerra. Tras el desastre de New Eden, el Imperio Zarati decidió impedir que los civiles humanos llegaran a otros mundos. Si los humanos podían convertir colonias pacíficas en redes de resistencia, no se les podía permitir extenderse por toda la galaxia. Entonces, el emperador ordenó que se interceptaran todas las naves de evacuación humana y que se procesara a sus pasajeros para su confinamiento. A mi unidad se le asignó la misión de patrullar las rutas espaciales entre los mundos humanos. El emperador ordenó que se interceptaran todas las naves de evacuación humana y que sus pasajeros fueran procesados para su contención. A mi unidad se le asignó patrullar las rutas espaciales entre los mundos humanos. Continuó Zatara. Teníamos que detener cualquier nave que transportara refugiados y llevarlos a centros de procesamiento. Parecía un simple trabajo policial. Después de los horrores de New Eden,
La primera nave que interceptaron se llamaba Unity. Era una gran nave de transporte civil diseñada para transportar familias entre colonias. Según el manifiesto de la nave, transportaba a 500 refugiados humanos que huían de la zona de guerra. La mayoría de ellos figuraban como niños y sus profesores. La capitana de la nave era Susan Clark Stara. Dijo que había sido directora de una escuela antes de que comenzara la guerra. Una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los niños y ayudarles a aprender. Esperábamos que se rindiera inmediatamente para proteger a los pequeños a su cargo. Capitana era Susan Clark. Zotara dijo que había sido directora de una escuela antes de que comenzara la guerra. Una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los niños y a ayudarles a aprender. Esperábamos que se rindiera inmediatamente para proteger a los pequeños que estaban a su cargo. El Unity parecía una nave de evacuación típica. Tenía marcas civiles y envió las señales de socorro adecuadas. Su tripulación siguió los procedimientos estándar cuando se les ordenó prepararse para el abordaje. La capitana Clark incluso envió un mensaje diciendo que cooperaría plenamente para garantizar la seguridad de sus pasajeros. ZTH Kara lideró un grupo de 50 guerreros que abordó el Unity. Esperaban encontrar refugiados asustados, apiñados en las bodegas, pero en su lugar encontraron algo que lo perseguiría en sus sueños durante el resto de su vida. Los niños nos estaban esperando, dijo en voz baja. No se escondían asustados como harían los niños normales, sino que estaban de pie en formación como pequeños soldados. El más pequeño tenía unos 6 años y el mayor era unos 15. Y todos iban armados. Amy Johnson, de 10 años, estaba al frente del grupo. Llevaba un uniforme escolar que había sido modificado con equipo de comunicación y protecciones acolchadas. En sus pequeñas manos llevaba lo que parecía una radio de juguete, pero en realidad era un dispositivo de coordinación de grado militar. Chris Thompson, de 12 años, lideraba un grupo de 8 niños que llevaban varillas de metal afiladas y artefactos explosivos caseros. Su grupo había practicado moverse como una unidad y comunicarse con señas de las manos. Se movían como soldados entrenados, a pesar de tener apenas edad para asistir a la escuela secundaria. Chris Thompson lideraba un escuadrón de 8 niños que llevaban varas de metal afiladas y artefactos explosivos caseros. Su grupo había practicado moverse como una unidad y comunicarse con señales manuales. Se movían como soldados entrenados, a pesar de tener apenas edad para asistir a la escuela secundaria. Incluso Emma Davis de Seicos, la más joven de los refugiados, había recibido un papel en la defensa. Llevaba pequeños paquetes que parecían juguetes, pero en realidad eran bombas diseñadas para explotar al ser lanzadas. Su trabajo consistía en acercarse a los soldados enemigos aparentando ser inofensiva e inocente. Susan Clark había convertido la evacuación de una escuela en una operación militar. Skara explicó a los jueces que había entrenado a 500 niños para luchar como guerreros, pero que seguían siendo niños. Tenían voces pequeñas y ojos grandes, y llamaban a por sus madres cuando tenían miedo. El interior de la escuela se había rediseñado por completo para la guerra. A las aulas se habían convertido en posiciones defensivas con pupitres volcados que servían de barreras. El comedor de la escuela se había convertido en una fábrica de armas, donde los niños mayores fabricaban bombas con utensilios de cocina. Incluso el equipamiento del patio se había modificado para convertirlo en armas defensivas. Los pasillos eran demasiado estrechos para que los guerreros Darati pudieran moverse en grupos grandes, pero perfectos para que los niños pequeños corrieran rápidamente. La iluminación de emergencia se había ajustado para crear sombras oscuras donde los jóvenes defensores pudieran esconderse. Las rejillas de ventilación se habían ampliado para que los niños pudieran arrastrarse por ellos como si fueran un sistema de túneles subterráneos. La lucha comenzó cuando les ordenamos que se rindieran. Zatara continuó. La capitana Clark me miró con ojos tristes
y dijo que esos niños ya habían perdido sus hogares y sus familias, y que no iba a permitir que también perdieran su libertad. Amy Johnson habló por su dispositivo de comunicación, y los niños, soldados, entraron en acción. Se dispersaron por la nave con una velocidad y coordinación increíbles. En cuestión de minutos, el organizado grupo de abordaje se convirtió en un caos, ya que los guerreros Zarati se encontraron luchando contra oponentes demasiado pequeños para golpearlos fácilmente y demasiado rápidos para atraparlos. Los niños utilizaron su tamaño como ventaja. Podían esconderse detrás de objetos que no protegían a los adultos. Podían correr por espacios que los seres más grandes no podían seguir, y podían trepar por las paredes y los techos, utilizando el equipamiento del parque infantil que instalados por toda la nave. El escuadrón de Chris Thompson atacó utilizando tácticas de enjambre. Rodeaban a un solo guerrero Zarati y lo atacaban desde todas las direcciones a la vez. Cuando el guerrero intentaba defenderse, los niños se dispersaban y se reagrupaban en otro lugar. Eran como una manada de pequeños animales, cazando a un depredador mucho más grande. Lo peor eran sus voces, dijo Zatara, con la voz quebrada. Cuando les hacían daño, lloraban como niños normales. Cuando tenían miedo, llamaban a sus profesores y a sus padres, pero nunca dejaban de luchar. Ni siquiera cuando estaban muriendo, seguían intentando completar sus misiones. Emma Davis demostró ser una de las luchadoras más eficaces a pesar de su corta edad. Se acercaba a los guerreros de Zarati con lágrimas en los ojos, pareciendo una niña perdida y asustada. Cuando los guerreros se agachaban para ayudarla o apartarla, activaba los dispositivos explosivos ocultos en sus juguetes. 3 guerreros de Zarati murieron por los ataques de Emma antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso entonces, su apariencia inocente hacía difícil que los soldados la trataran como una amenaza real. La idea de luchar contra una niña de 6 años violaba todos los instintos que tenían sobre la guerra en la infancia. Susan Clark coordinó la defensa desde el puente de mando, pero ella era mucho más que una comandante. También era una maestra que se preocupaba profundamente por todos los niños bajo su protección. Consolaba a los niños que lloraban a través del sistema de comunicación. Mientras dirigía simultáneamente las operaciones de combate, el capitán Clark había convencido de alguna manera a estos. Pero era mucho más que una comandante militar. También era una profesora que se preocupaba profundamente por todos los niños bajo su protección. Consolaba a los niños que lloraban a través del sistema de comunicación. Al tiempo que los dirigía en las operaciones de combate, la capitana Clark había convencido de alguna manera a estos niños de que luchar era lo correcto, explicó Seth Correra. Les hizo creer que eran héroes que protegían a sus amigos y familiares, luchaban con la dedicación de verdaderos creyentes. La unidad había sido convertida en un centro de tratamiento dirigido por estudiantes adolescentes que habían sido entrenados en primeros auxilios básicos. Cuando los niños más pequeños resultaban heridos, los mayores los llevaban a un lugar seguro y les curaban las heridas. Luego, los niños heridos volvían a la lucha tan pronto como podían. La biblioteca de la nave se había convertido en un centro de mando, donde los niños mayores planificaban operaciones tácticas y vigilaban los movimientos de Zarati. Los antiguos alumnos de 15 años utilizaban libros de texto de historia militar para desarrollar estrategias que confundían y superaban a soldados profesionales. Convirtieron la educación en guerra. Seth Caroseid dijo que todo lo que habían aprendido en la escuela se convirtió en un arma que podían usar contra nosotros. Las matemáticas les ayudaban a calcular el momento de las explosiones, la ciencia les ayudaba a crear mejores bombas, y la historia les enseñaba las tácticas utilizadas por famosos líderes militares. La batalla duró 18 horas. Oleadas de refuerzo. Zarati abordaron el Unity, pero los niños adaptaron sus defensas a cada nuevo ataque. Aprendieron de cada encuentro y desarrollaron nuevas formas de luchar con mayor eficacia. El final llegó cuando Susan Clark se dio cuenta de que sus hijos
no podían ganar una batalla prolongada. Los Zaroti tenían demasiados guerreros y demasiado poder de fuego, pero ella estaba decidida a que sus alumnos no fueran capturados vivos y enviados a campos de prisioneros. La capitana Clark tomó la decisión final que ningún adulto debería tener que tomar jamás. Staresa dijo en voz baja, decidió que la muerte era mejor que la esclavitud para los niños a su cargo. Emma Davis se ofreció voluntaria para llevar a cabo la misión final. La niña de 6 años cogió el artefacto explosivo más grande de la nave y se dirigió al núcleo del reactor principal. Estaba asustada y llorando, pero también decidida a ayudar a sus amigos y profesores. Las últimas palabras de Emma se transmitieron por toda la nave. Said Kara continuó. Dijo que quería a su mamá y a su papá, y que esperaba que estuvieran orgullosos de ella. Luego activó la bomba que destruyó toda la nave. La explosión mató a Emma Davis y a todos los demás humanos a bordo del Unity. También mató a 200 guerreros Zarati y destruyó 3 naves de abordaje. Susan Clark murió en el puente, todavía tratando de consolar a sus alumnos a través del sistema de comunicación, mientras la nave se desintegraba a su alrededor. Cuando todo terminó, habíamos ganado la batalla, dijo Said Kara a los jueces, pero también habíamos matado a 500 niños que luchaban como soldados, niños que lloraban cuando les hacían daño, pero que nunca se rendían, niños que preferían la muerte antes que la rendición. El juez de piel azul se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Cómo afectó este encuentro a vuestro ejército? Rompió algo dentro de nosotros, respondió Zar. Nos entrenaron para ser guerreros, pero no estábamos preparados para luchar contra niños. Los humanos habían tomado la inocencia misma y la habían convertido en un arma contra nosotros. Muchos de nuestros soldados se negaron a continuar la guerra tras el incidente de Unity. Decían que se habían convertido en monstruos que mataban niños. Otros se enfadaron tanto que querían destruir a todos los humanos de la galaxia. La guerra estaba destrozando nuestra sociedad. La sala de interrogatorios quedó en silencio. Después de que Zathara terminara de describir el incidente de Unity, los 3 jueces permanecieron inmóviles, procesando el horror de lo que habían oído. Niños convertidos en soldados, inocentes convertidos en armas, toda una especie dispuesta a sacrificarlo todo antes que rendirse. Finalmente, el juez alto habló. Comandante, ¿qué ocurrió después de que la nave de evacuación se encontrara con ellos? ¿Cómo terminó la guerra? Zathara cerró sus ojos cristalinos y respiró profundamente varias veces. La última parte de su testimonio era la más vergonzosa. Era la historia de cómo el poderoso imperio Zarati, conquistador G. Dosenhaus Mundus, se había visto obligado a retirarse por una especie a la que había subestimado por completo. 6 meses después del incidente de la unidad, el propio emperador Zarak dio la orden de retirada. Zotara comenzó. No fue porque estuviéramos perdiendo batallas, sino porque nos estábamos perdiendo a nosotros mismos. Los humanos nos habían convertido en algo que ya no reconocíamos. La decisión se tomó tras una reunión de los máximos líderes militares del imperio. General tras general informaban de los mismos problemas a soldados que se negaban a luchar. Estábamos perdiendo nuestro ser. Los humanos nos habían convertido en algo que ya no reconocíamos. La decisión se tomó tras una reunión de los más altos mandos militares del imperio. General tras general informaban de los mismos problemas a soldados que se negaban a luchar. Dimisiones masivas entre los oficiales. Unidades enteras que exigían ser trasladadas fuera del espacio humano. El ejército Zarati se estaba derrumbando. Habíamos conquistado 37 mundos a lo largo de 3 siglos, explicó Zathara. Sabíamos cómo derrotar ejércitos y capturar ciudades, pero no sabíamos cómo luchar contra una especie que convertía a cada persona en un arma y cada derrota en una victoria. La retirada debía ser una operación militar organizada. La fase 1 consistiría en evacuar al personal
y el equipo no esencial. La fase 2 retiraría las unidades de combate, manteniendo las posiciones defensivas. La fase 3 destruiría todo lo que no pudiera moverse y se retiraría definitivamente al espacio Zarati. La unidad personal ni el equipo no esencial. La fase 2 retiraría las unidades de combate mientras se mantenían las posiciones defensivas. La fase 3 destruiría todo lo que no se pudiera mover y se retiraría definitivamente al espacio Zarati. La unidad de Zathara fue asignada a la fase final. Se quedarían atrás para cubrir la retirada y asegurarse de que ninguna fuerza humana pudiera seguir a la flota principal. Debería haber sido una simple acción de retaguardia que duraría unas semanas como mucho. Pensábamos que los humanos se alegrarían de vernos marchar, dijo Zathara. Esperábamos que se quedaran en sus colonias y celebraran su libertad. Pero en lugar de eso, nos siguieron, nos cazaron como animales. La resistencia humana se había convertido en algo mucho más grande durante los años de ocupación. Ya no eran solo células individuales que operaban en mundos individuales, sino que se habían convertido en una red coordinada que abarcaba múltiples sistemas estelares. Tenían líderes, líneas de suministro y lo más aterrador de todo, habían aprendido a pensar como los Zarati. Tony Adams lideró la campaña para hostigar la retirada de los Zarati. Adams había sido obrero de la construcción antes de la guerra, especializándose en la construcción de puentes y carreteras. Pero los años de lucha lo habían convertido en un estratega militar que comprendía tanto la psicología humana como las debilidades de los Zarati. Adam parecía conocer nuestros planes de retirada mejor que nuestros propios oficiales. Zathara continuó. Cada vez que intentábamos establecer una posición defensiva, él ya estaba allí esperándonos. Todos los convoyes de suministros que enviábamos eran emboscados exactamente donde causarían el mayor daño. Los humanos se habían infiltrado en las flotas de evacuación Zarati desde el principio. Personas que habían sido prisioneros, trabajadores o refugiados eran en realidad combatientes de la resistencia que habían pasado meses o años aprendiendo la tecnología y la cultura alienígenas. Solo se activaban cuando comenzaba la retirada, atacando desde dentro de las filas Zarati. María Santos había estado trabajando como mecánica en las instalaciones de mantenimiento de naves Zarati durante más de un año. Tenía acceso a las naves militares y había aprendido exactamente cómo sabotearlas de manera que no se descubriera hasta que las naves estuvieran ya en el espacio profundo. Los fallos en los motores y los sistemas de soporte vital mataron a miles de tropas Zarati que estaban evacuando. Santos enseñó a otros humanos sus técnicas de sabotaje. Said Karara dijo. Pronto, todas las naves Zarati tuvieron que ser inspeccionadas completamente antes de despegar, pero no pudimos encontrar a todos los infiltrados humanos. Parecían como nosotros. Después de la modificación quirúrgica, hablaban nuestro idioma a la perfección. Conocían nuestras costumbres y procedimientos. La guerra psicológica continuó incluso durante la retirada. Los humanos transmitían mensajes en las frecuencias de comunicación. Zarati describiendo en detalle lo que planeaban hacer a cualquier alienígena que regresara al espacio humano. Enviaban órdenes falsas que llevaban a las naves Zarati emboscadas o las hacían atacarse entre sí por error. Todos los puertos espaciales se convirtieron en campos de batalla. Los humanos habían preparado cargas explosivas y armas ocultas en los lugares de evacuación de todo su territorio. Que deberían haber sido zonas de aterrizaje seguras, se convirtieron en trampas mortales, donde los civiles y soldados que evacuaban morían al intentar llegar a sus naves. Todos los depósitos de combustible fueron saboteados. Los humanos habían averiguado qué productos químicos necesitaban los motores de las naves Zarati y habían contaminado sistemáticamente los suministros de combustible. Las naves que lograban despegar a menudo se averiaban en el espacio profundo, dejando a sus tripulaciones abandonadas entre sistemas estelares. Los humanos utilizaron nuestras propias rutas de evacuación en nuestra contra. Said Karara explicó que nos obligaron a utilizar rutas más largas y peligrosas por el espacio. Se aseguraron de que nuestro viaje de vuelta a casa fuera lo más costoso
y humillante posible. El peor incidente ocurrió cuando la nave de transporte de Zotara, propia nave de transporte de Zotari, fue infiltrada por un humano, que se había hecho pasar por un prisionero Zaroti durante 8 meses. El humano era Bob Teller, un ingeniero que se había ofrecido voluntario para someterse a modificaciones quirúrgicas tan completas que ni siquiera los escáneres médicos podían detectar su verdadera especie. Taylor había aprendido a hablar Zarati como un nativo, había estudiado su cultura, hasta poder comportarse exactamente como un soldado alienígena. Incluso se había permitido ser torturado durante los interrogatorios para mantener su identidad encubierta. Durante 8 meses, había trabajado y vivido entre las tropas Zorati, esperando el momento adecuado para atacar. Taylor fue asignado a mi personal, dijo Seara, en voz baja. Ayudó a planear nuestras rutas de evacuación. Tenía acceso a los horarios de nuestras naves y a los movimientos de las tropas. Le confié mi vida, y él planeaba matarme todo este tiempo. Taylor activó su plan durante la evacuación final de New Eden. La nave transportaba a 200 soldados Zaroti y civiles que se encontraban entre los últimos en abandonar el espacio humano. Creían que por fin estaban a salvo de Vulta, a casa, tras años de guerra y pesadillas. En cambio, Taylor había pasado meses preparando la nave para su destrucción. Había colocado cargas explosivas por toda la nave y modificado los sistemas de soporte vital para convertirlos en armas. Cuando activó su sabotaje, la nave se convirtió en una trampa mortal flotando en el espacio. Taylor podría haber escapado. Seid Karara dijo a los jueces que disponía de pequeñas cápsulas de escape y conocía nuestros procedimientos de seguridad lo suficientemente bien como para evitar ser detectado. En lugar de eso, eligió morir con nosotros. Su último mensaje fue transmitido a todas las colonias humanas del sistema. Las últimas palabras de Taylor se convirtieron en un grito de guerra para la resistencia humana. La humanidad, recuerda, la humanidad viene a por vosotros. El mensaje se extendió por todo el espacio humano y más allá, llegando a civilizaciones alienígenas que habían estado considerando sus propias invasiones del territorio humano. La explosión del transporte mató a 200 Zarati evacuees y destruyó 3 naves de escolta. Pero lo más importante es que demostró que los humanos seguirían luchando incluso durante la retirada alienígena. No habría paz, ni perdón, ni vuelta a las relaciones normales. Nos dimos cuenta de que la guerra nunca terminaría realmente. Y Zotara dijo, incluso si nos retiráramos completamente del espacio humano, ellos recordarían lo que habíamos hecho, planearían vengarse y acabarían viniendo a por nosotros. La fase final de la retirada se convirtió en una huida desesperada, más que en una retirada organizada. Las naves Zarati despegaron lo más rápido posible, a menudo sin provisiones completas ni un mantenimiento adecuado. El objetivo era simplemente escapar del espacio humano antes de que se produjeran más sabotajes. Muchas naves nunca llegaron a casa. Algunas fueron destruidas por explosivos ocultos, otras se averiaron debido al sabotaje y se perdieron en el espacio profundo, y unas pocas fueron capturadas por las fuerzas humanas, que de alguna manera habían adquirido naves espaciales y aprendido a manejarlas. Los humanos se habían transformado de una civilización preespacial, civilización sin capacidad espacial, a una amenaza que podía desafiarnos en nuestro propio territorio. Seid Kara explicó que en menos de 3 años habían aprendido nuestra tecnología, adaptado nuestras tácticas y desarrollado nuevas formas de guerra que no podíamos contrarrestar. El juez de piel azul se inclinó hacia adelante. ¿Cuál fue el coste final de la guerra para tu imperio? Sara se quedó callada durante un largo momento, calculando las pérdidas que aún le parecían imposibles de creer. Perdimos el 40% de nuestra flota de invasión. Más de 200, 0, militares. Nuestra reputación como conquistadores invencibles y, lo más importante, perdimos la confianza en nuestra unidad. La guerra dividió a nuestra sociedad en algunos. Zaroti querían seguir luchando hasta que la humanidad fuera completamente destruida. Otros
creían que debíamos buscar la paz y pedir perdón por nuestras acciones. Muchos simplemente querían esconderse en nuestros sistemas natales y esperar a que los humanos se olvidaran de nosotros. El juez insecto hizo clic con sus mandíbulas nerviosamente. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre su imperio y la humanidad?, preguntó. Mantenemos un aislamiento total, respondió Skara. Ninguna nave Zarati entra en el espacio humano. Ninguna nave humana puede acercarse a nuestros mundos. Tenemos acuerdos mutuos con especies neutrales para que actúen como intermediarios si la comunicación es necesaria. Pero sabemos que los humanos siguen vigilándonos. Tienen agentes por toda la galaxia. Ahora han formado alianzas con otras especies y están construyendo una fuerza militar que se hace más fuerte cada año. El alto juez dejó su bloc de notas y miró directamente al comandante Zotara. En su opinión profesional, ¿qué pasaría si otra especie intentara invadir el espacio humano? Harara miró al juez con sus ojos cristalinos, ahora apagados por el cansancio y el trauma del pasado.